¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente acá en otro módulo de PNM. Mucha información, mucha actualidad, a pesar de que es una semana un poco atípica. Recordemos que estamos transitando los días previos a lo que es la Semana Santa, que es una fecha significativa para toda la cristiandad, básicamente la cristiandad occidental, ¿no es cierto?, que recuerda, conmemora la muerte y la resurrección de, tal vez, sin duda, el personaje bíblico más venerado de quienes creemos en estas cuestiones, que es el Cristo, ¿no es cierto? El Cristo que es condenado, injustamente condenado, el Cristo que es colgado de una cruz, muerto, y al tercer día resucita, que acá lo celebramos con lo que son las resurrecciones de la Pascua del día domingo, ¿no es cierto? Esa es la fecha que estamos superando viviendo las vísperas de aquella fecha que hace 2000 y pico de años, no, algo menos. Recordemos que todas estas fechas que tiene la cristiandad no es que se empezaron a conmemorar al próximo año de haber muerto el Cristo y demás, sino que pasaron siglos hasta que se empezaron a restaurar estas pequeñas fechas. Después del primer milenio creo que se empezó a celebrar, por ejemplo, la Navidad del 24 de diciembre, víspera del 25, a celebrar misa, no es algo muy viejo. O sea que la cristiandad en el 2023 lleva algunos siglos, no sé si algún milenio, pero algunos siglos, celebrando estas fechas que son muy caras a los sentimientos, a los recuerdos. Para alguna parte de la cristiandad, insisto, es un motivo de conmemoración, de reflexión. Para otros simplemente es días que tienen que ver con la posibilidad de no trabajar y tomar vacaciones. No estoy abriendo juicio de valor, estoy abriendo cada quien que haga lo que quiera, y no soy yo nadie para establecer un reproche moral o no respecto del tema. Estoy hablando incluso de los cristianos, ¿no? Incluso de los cristianos. No estoy reprochándole esto a nadie, y mucho menos a los que no creen, que tienen todo el derecho de no creer. O de ser partícipe de otras religiones que tendrán otras figuras, otros elementos místicos que ayuden a recordar y a aferrarse a una fe que es, en definitiva, creo que lo que toda la gente, por una convicción natural, la búsqueda en la explicación desde la creación o desde el reconocimiento de algo superior que explica, por ejemplo, el mundo en el que vivimos, la creación de todo lo que conocemos e incluso lo que desconocemos, ¿no? Eso hace más bien a las creencias religiosas, a lo que no conocemos, a explicarnos lo misterioso, lo místico, digamos, no lo mítico. Pero bien, en esta semana, que insisto, es como que hay un relax, y se conmemoran fechas y demás, y hay reencuentros y demás. Yo no he abierto, digamos, este video para hablar de liturgia. No me caracterizo por eso, precisamente. Hacemos cuestiones más terrenales que esas, ¿no? Le muestro esta foto, esto que está viendo. Esto se celebró ayer lunes, la conmemoración de, no recuerdo cuánta fecha, se fue el 66, saque usted el cálculo de cuánto ocurrió esto, que es el Ocampazo, famoso Ocampazo. Ocampazo, que tiene una marca, un mojón en la historia de Bellocampo y del norte de Santa Fe, que es emblema, reconocimiento de luchas de tipos que se jugaron para salvar una fuente de trabajo, que se opusieron a costa de perder su vida, a un señor que gobernaba la Argentina en aquel momento, que no era precisamente un demócrata o un democrático, era más bien un tirano. Estoy hablando de Onganía, que por el paso de aquel ministerio, de aquellos ministerios de economía y demás de este señor Onganía, pasaron verdaderamente monjes negros, ¿no?, que habían decretado el cierre de todos los ingenios, prácticamente de todos los ingenios en este país, en el que naturalmente también le tocaba a Bellocampo y Las Toscas. Ya el de Tacuarembó había sido cerrado. Venían esas políticas, que de vez en cuando en la Argentina se abren esos pliegos negros, oscuros, en la que quedan enmarcados para explicar por qué
una localidad antes tenía un ingenio, ahora no lo tiene porque tenía antes una actividad, ahora no la tiene. Bueno, el paso de estos personajes que pasan por la historia de la Argentina y de estos pliegues. Insisto que la Argentina de vez en cuando es cíclico, aparecen estos ciclos. En aquel momento, año 66, se había decretado el cierre de los ingenios. Prácticamente la actividad azucarera no tenía nada que hacer según las proyecciones políticas y económicas que tenía Onganía para la Argentina. En aquel momento, un grupo de muchísima gente, gran parte de la sociedad, se autoconvocó, que fue organizado por un cura, que es de Villocampo, que se hizo muy famoso y muy respetado en Villa Ana, que murió hace poco, cuya ruta que nos une con Villa Ana y algunas localidades del norte de Santa Fe lleva su nombre. Estoy hablando del padre Rafael Jacuzzi, del padre Rafael Jacuzzi. Había convocado la iglesia, o esta parte de la iglesia había jugado muy fuerte en aquel momento, incluso el campanazo de la iglesia indicaba el comienzo de esa protesta que fue anunciada mucho tiempo antes, al punto tal de que Onganía tuvo el tiempo para llamar y mandar a los gendarmes y a algunas otras fuerzas represivas para extinguir a esa protesta que se estaba gestando en la localidad de Villocampo. En aquellos años la policía, la gendarmería y algunas otras fuerzas no estaban como ahora en los cortes de ruta acompañando a los que cortan la ruta, acompañando a los que movilizan, cuidándolos. No, en aquel momento venían con las carabinas y venían y metían bala. Y en aquel momento, en esa gesta histórica de Villocampo, hubo balazos, y no de goma, hubo balazos de plomo. La cosa fue fuerte, fue fea. Y aún así esa gente con mucho arrojo pudo torcerle el brazo a un tirano como Onganía, recupera la fuente de trabajo, y a partir de ahí Villocampo y gran parte de la región pasó a vivir y a disfrutar de uno de los logros económicos que más prosperidad le otorgó al norte de Santa Fe, hasta principios de los 80, que volvieron las viejas políticas neoliberales y que terminaron cerrando las primeras grandes empresas del norte de Santa Fe, y que hasta no hace mucho estaban, y algunos también se encargaron de terminar de cerrar las pocas que quedaban. Esta es la historia del norte de Santa Fe. Bueno, esa foto intenta, con esa gente que vemos en la foto, reivindicar aquel viejo campazo, que yo, como digo siempre, el ocampazo lamentablemente para estas generaciones es una foto sepia, es una foto del recuerdo, y no dice otra cosa que esto. No creo que como norteños o como campeses seamos dignos de aquella gesta histórica, que si nos pasa factura a este presente, la verdad que esa gesta histórica nos queda grande. No estamos en condiciones de reivindicar aquella gesta. Tipos que movilizaron una sociedad, pusieron las instituciones en función del reconocimiento y del arrojo en la recuperación de fuentes de trabajo, oponerse a un tirano que les mandó a la gendarmería para que mate a quien fuera y a quien sea necesario. Aún así no bajaron los brazos, y aún así, con esa gesta y ese arrojo, pudieron torcerle el brazo a un tipo que para él la vida de la gente no valía nada. Eso hicieron los ocampenses en el año 1966 con un cura, que quiero reivindicar la figura, que se llamó y se llama Rafael Jacuzzi. Vinieron años después, se consiguió el ingenio azucarero por una ley que la presentó Jorge José Massad, se sostuvo al palo del ciego, a golpes de subsidio, la era de los 90, que no precisamente teníamos políticas destinadas a fortalecer la actividad industrial o agroproductiva, sino más bien la timba financiera. Eso pasó en los 90, con don Carlos Saúl Menem, el conde de Anillaco. En la era del kirchnerismo, 2003 para adelante, se aplicaron otras políticas que sí vinieron a poner en marcha el fortalecimiento y el desarrollo de las industrias, al punto tal de que las discusiones políticas para sopesar las ganancias formó parte de políticas de estados y hubo un fuerte debate respecto de esto. Por ejemplo, yo tengo el dato que en el 2013, 2014, o un poco antes, cómo se repartía la riqueza entre el empresario y el trabajador, era 55 para el trabajador y 45 para el empresario, cosa que no había pasado nunca
en la Argentina. Era el viejo 50-50 que pedía Perón del 45 al 55, que nunca pudo lograrlo. Sin embargo, formaba parte de su política. Se logró con el kirchnerismo. A ese dato le podemos agregar que fue 1 o 2 años de esa década que las exportaciones de manufactura e industrializaciones generaron divisas superiores a las que divisas con las que se recupera o se atrae con el campo. O sea, pasábamos a ser despacito, en forma paulatina, con políticas muy definidas, un país cuyas divisas empezaron a entrar más por las manufacturas y por el desarrollo industrial y científico que por los porotitos y el grano que nos daba el campo. Fueron 1 o 2 años, único en la historia. Esto ocurrió en el año 2008-2009, con políticas que favorecían esto que estoy diciendo. ¿Por qué hago mención de estas cuestiones? Por una razón sencilla. Porque eran esos años en que Villocampo empezaba a perder sus industrias. Eran esos años en que Villocampo no podía sostener sus industrias. Y algunos pícaros de acá de Villocampo, con políticas y con mucha presencia en los medios de comunicación, a ese problema lo explicaban con políticas a nivel nacional. Decían que el kirchnerismo era el culpable. Era raro y muy extraño que a nivel país los parques industriales se cuatriplicaron en todos los lugares, excepto en Villocampo, que se les cerraban empresas. Después de mucho tiempo hoy puedo decir esto, porque en aquel momento, como estábamos cercenados, yo formaba parte de listas negras, no podíamos decir esto. Pero revise la historia, revise los datos y me va a dar la razón. Los parques industriales con el kirchnerismo se cuatriplicaron, cuando no se quintuplicaron. En Villocampo cerrábamos empresas. La explicación es que las políticas de Cristina y de Néstor no favorecían el desarrollo industrial. Cosa rarísima, porque en el país pasó totalmente lo contrario. En ese contexto aparece una figura de Sapén para intentar salvar el ingenio azucarero, y lo que empezó a pasar, a sucederse dentro de ese esquema amplio y complejo de la conformación de la Sapén, se terminó de sellar lo que para mí era un objetivo específico. Lo echaron a los Colucci, se hicieron cargo del ingenio y después se terminó cerrando el ingenio y se lo terminó vendiendo a un señor que todos sabíamos que lo había comprado para hacer algún otro negocio y no tenía el más mínimo interés en abrir esa industria. ¿Qué tiene que ver esto con el Ocampazo? Tiene mucho que ver. En aquel momento hubo gente que, esquivando balas, salvó una industria. En el 2008-2009, no recuerdo muy bien, con la anuencia de algunos pícaros y con el accionar de algunos cobardes, fácilmente se cerró el ingenio y nos quedamos sin industria. Sin esa industria madre que significó tanto progreso y tanto derrame de riqueza, no solamente para Villocampo y para el norte santafesino. Todo eso se hizo con una ingeniería en la que compró muchos cómplices. Compró muchos cómplices. Yo recuerdo en aquellos años, por ejemplo, estamos hablando de Sapén, cuando a los obreros del ingenio se le pagaba, por ejemplo, con estos recibos de sueldo que estamos viendo ahí. Se le descontaba un 17% que nunca le explicaron. O sea, se perpetró una estafa. Se perpetró una estafa. Estas cosas quisimos decirlo en algunos medios de comunicación, porque yo estaba al frente acompañándolos, y nos cerraron la puerta en todos los medios de comunicación. Quiere decir, los medios de comunicación fueron cómplices de aquellos desmanejos que terminaron con el ingenio cerrado. No sé qué intereses defendían, pero fue así. A instancia de esto se conformaron, insisto, listas negras, en las que yo creo que todavía sigo siendo parte, porque acá en Ocampo, por ejemplo, no puedo salir en ningún medio de comunicación. Llámese radio o televisión, no puedo salir. Y muchos de estos muchachos, los que fueron estafados, los condenaron, los marcaron y tampoco. No fueron escuchados sus verdades en aquellos años y tampoco es escuchadas sus verdades en este año. Sería bueno que en esa reivindicación del lunes del Ocampazo hubieran invitado, por ejemplo, a algunos de los que participaron. Cuando, meses previos a cerrar el ingenio, cuando salieron a denunciar lo que estaba pasando con el ingenio, lo que estaba pasando con Sapén, que se estaba estafando gente, y todo indicaba que eso iba a terminar mal. Si usted ve la foto, yo veo personajes que en aquel momento nos cerraron las puertas en los medios de comunicación,
nos cerraron las puertas en la cara, nos cercenaron, homologaron las listas negras de Villocampo e hicieron callar la boca a quienes querían decir una verdad que si se hubiera escuchado, tal vez hoy hubiéramos todavía tenido ingenio. Todavía habría una cuenca cañera. La cuenca cañera no se cerró porque hubo políticas que hicieron que se cierre. Tal vez Perotti no llevó adelante la mejor de las políticas, pero no le echemos la culpa al gobernador cuando acá, siendo hijos de Locampazo, no movieron un dedo para defender una industria que los identificó por 70, 80 años. Quiero decir, ninguno de los que están ahí tienen altura moral e intelectual para reivindicar una gesta que para todos los ocampenses es muy carísima y que hoy es una sepia, es un punto, un mojón en la historia, que esta generación, esa parte de la historia le queda grande, incluso a los que estaban sentados ahí, porque todos fueron cómplices de ese silencio, cómplices de esa estafa, y ayudaron, junto con los gremios, o con el gremio azucarero, que jugó un rol desastroso y vergonzoso, que terminó facilitándole a quienes querían cerrar el ingenio, que hoy termine siendo un nido de ratas, y ni siquiera forma parte de un triste recuerdo. Hay una o dos maneras de reivindicar el pasado. Se dice que el pasado no se puede cambiar. No, no es tan cierto eso. Las tensiones que se comienzan a gestar en el pasado, cuando se terminan concretando en el presente, aunque pase mucho tiempo, esa espera, esa tensión, esa lucha, si tiene un objetivo positivo y termina en un objetivo positivo, ese pasado, esa tensión cambia, pasa a ser un recuerdo grato. Cuando de esa tensión como Locampazo llegamos a este presente y mostramos esto a Locampazo, el Locampazo pasa a ser un recuerdo vergonzoso, del que no tenemos dignidad para reivindicarlo. Como algunos que están sentados en la mesa que estamos viendo en la foto. Formaron parte del cercenamiento, formaron parte del accionar de callar voces. Y reivindicaron a los que estafaron, sin ningún pudor, dejando gente en la calle cuyos juicios hasta hoy están esperando ser cobrados, porque ni siquiera eso le pagaron. Yo hoy estuve averiguando y leyendo algo, me llamó la atención que uno de los señores que está sentado ahí, que me merece mi respeto de todas maneras, que es el Lolo Borsati, Raúl Borsati, que escribió libros sobre la dictadura militar, que puso en valor con nombre y apellido a los genocidas de aquella época, los que jugaban con una pistola y una 45 en la mano, jugaban a ser Dios, quién vivía y quién moría. Y me entero, porque yo no estuve, que acusó al padre Giacomozzi de la ciudad de Las Toscas de ser testaferro de la dictadura. Yo no tengo la altura moral ni la altura intelectual, ni soy conocedor de la vida de Giacomozzi, y no podría decir desde aquí categóricamente Giacomozzi está fuera de esa discusión o está fuera de esa acusación, porque la verdad que ni siquiera lo conocía Giacomozzi. Lo que sí sé que Giacomozzi es un cura de Las Toscas, cuyo accionar como cura y como partícipe de esa sociedad a Las Toscas le regaló instituciones, le dio un norte, le regaló una utopía y le concretó muchas de esas utopías. Muchas de las instituciones que hoy están paradas en Las Toscas y que hoy sirven para que esa localidad sea lo que es, las construyó Giacomozzi. Y también tengo en la memoria de que el tiempo es el mejor juez. Giacomozzi murió hace mucho tiempo. Hoy, hasta hoy, la figura de Giacomozzi sigue siendo reivindicada por su gente. Con lo cual digo, atento a ese tamiz que es el propio tiempo, si esa sociedad lo sigue reivindicando y recordándolo con el cariño que lo recuerda, tan mal tipo no era. Tiene en su favor Giacomozzi el tamiz del tiempo que lo juzga. Por eso me llama mucho la atención de que Borsati, siendo un tipo al que respeto, haya hecho una acusación tan liviana, tan ligera, en esa mesa, mancillando la memoria de una persona que para todos nos merece el enorme respeto, más allá que vos podés coincidir un montón de cosas con Giacomozzi. Giacomozzi tenía un dicho, porque construyó la cooperativa, la iglesia, y otros tantos edificios enormes, que lo hizo a fuerza de trabajo, a fuerza de caridad lograda,
por parte de la gente, pero particularmente con el ejemplo. Siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo algo. Una vez le preguntaron con qué hizo todo lo que había hecho. Y Giacomosi tiene una frase que lo identifica. Con lo cual, digo, me parece que un tipo que pronuncia una frase como ese, que se compromete con esa verdad, escupiéndole en la cara a los poderosos, es muy difícil emparentarlo con la idea de creer o suponer de que pudo haber sido testaferro de la dictadura o del propio Onganía. Giacomosi decía, esto se construyó con el sudor y el compromiso de los pobres, con las mentiras de los ricos y con la falsedad de los poderosos. Esa es una frase que se identificaba por parte de Giacomosi. Así que la verdad que la gesta, el recuerdo del Ocampazo, que lo hizo gente que la verdad que no lo emula en nada y que más bien tiene mucho que explicar de por qué Ocampo está como está. Sobre todo un señor de un medio de comunicación que nos cerraba la puerta en la cara cuando queríamos hacer denuncia. Lo de Borsati me sorprende muchísimo, muchísimo. Es muy difícil suponer o creer, digo, negarlo o aceptarlo, que Giacomosi haya sido parte gestora de las dictaduras militares. Todos sabemos que la jerarquía de la Iglesia siempre miró con buenos ojos a la dictadura, las apoyó, las financió, las auspició. La Iglesia siempre estuvo mucho más cómodo con los dictadores que con la democracia. A lo largo de la historia se puede advertir eso y se puede demostrar eso. Pero los jerarcas de la Iglesia Católica, no toda la Iglesia Católica hacía eso. Había curas que defendían cosas muy distintas y hacían cosas muy distintas y muy dignas. Yo cuando comienzo a hablar, hablé del padre Rafael Jacuzzi. Yo no lo veo a Rafael Jacuzzi tomando decisiones de la jerarquía de la Iglesia, bendiciendo las armas de Videla. Rafael Jacuzzi se opuso, se enfrentó a esas armas. Ya lo hizo con Onganía, después lo hizo en los 70 cuando aparece Videla, que se tuvo que alejar del país, irse a refugiarse a Italia para que no lo mataran, porque la Iglesia incluso lo abandonó. Entonces, en la Iglesia hay de todo, como se dice, ¿no? Hay de todo. Yo sé quién es Rafael Jacuzzi, porque lo conozco. He hablado muchas veces con él. Es un tipo que tenía convicciones muy firmes. Jamás hubiera estado cerca o algo sospechado a auspiciar una dictadura militar. Yo a Giacomosi no lo conocí, murió hace mucho tiempo, pero por la reivindicación que tiene su propia gente de su figura y de su memoria, creo suponer de que estamos hablando de una persona íntegra y que no merece su memoria ser mancillada de una manera ligera como fue en ese acto, reivindicando el Ocampazo o los años del Ocampazo, de una manera tan ligera, tan irresponsable, sin haber presentado una mínima prueba, de decir yo tengo la sospecha por esto y por esto y por esto. Simplemente se lo dijo. De eso me sorprende muchísimo, pero muchísimo. A quien conozco desde hace bastante tiempo, que es Raúl Lolo Borsati. Lamento mucho que Borsati haya dicho, y cómo lo dijo en esa oportunidad. Y lamento mucho el acto que se llevó a cabo, que insisto, lo llevaron adelante gente que ese mojón histórico del Ocampazo le queda verdaderamente grande. Volvemos con Narciso Medina dentro de algunos minutitos. Decíamos en algunos minutitos estamos de nuevo con Narciso Medina conectando desde la localidad de Florencia, el extremo norte de nuestro departamento obligado. Hablábamos hace un ratito sobre el Ocampazo, bueno, algunas frases desafortunadas y algunas presencias, yo creo que desafortunadas, que empañaron bastante, lo que fue un intento de reivindicación de una parte de la historia que creo que a todo el norte nos queda un poco grande, ¿no? Habría que revisar algunas cositas como para hacer que esas gestas históricas nos comprometan en el presente y que intentemos emularlas de la mejor manera posible, con la mayor grandeza posible, despojado de las mayores miserias humanas posibles. Hoy me olvidaba y mientras esperaba a Narciso me acordaba de algo que pasó en el 2021, si no recuerdo mal, una ordenanza. Mire que en el Consejo Deliberante de la ciudad de Bellocampo no suelen aprobarse ordenanzas que nos dignifiquen, ¿no?
pero las pocas veces que hay que establecerlas. Yo había publicado esto, incluso le había hecho una nota al autor de la ordenanza, donde se pedía en esa ordenanza que se incorpore a la currícula educativa de historia el ocampazo. Lo que no sé es si eso se aplica, si eso está. Una de las pocas buenas ordenanzas que tenemos, y no sé si eso está aplicado, si eso está en vigencia, y si esa currícula empezó a formar parte de los estatutos de la cartera de historia, en el marco justamente de esa asignatura, conocer esa gesta histórica desde lo académico, desde lo histórico, y como para ayudar a encontrarnos en esa parte de la historia para luego reivindicarnos. Yo creo que desde aquel momento a esta parte, esta generación, no tenemos mucho que ver con aquella gesta, no tenemos mucho que ver y nos queda verdaderamente grande. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Encima el último acto que hicimos, nos pasamos de papelón en papelón, una vergüenza, ¿no? Pero bueno, como dijimos, nos vamos al norte de la provincia con Narciso Medina, al que le damos las buenas tardes, las buenas noches, los buenos días para PNM. ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo te va? Buena jornada, Uber. Bueno, gracias por esta charla. Más que repasar noticias, es un momento de encuentro, de diálogo y tal cual. Cosas que ocurren en nuestro norte, que como siempre decimos y en esto coincidimos, están distintos a otras partes geográficas de la provincia de Santa Fe. Una de cal y una de arena en Florencia, la puesta en marcha, la inauguración de un terciario, esto es todo un hallazgo, ¿no?, en el norte de Santa Fe, y una estafa. Bueno, te dejo a tu criterio para que empieces a hablar de uno de los dos temas que vamos a abordar. Bueno, antes de empezar, contarte que la última nota que hicimos, hablamos del terciario. Otro de los temas que habíamos hablado era de Mirta Vallejo, que se nota que lo vio al video completo porque nos dedicó un par de estados de WhatsApp, así que ha tenido muchísimo repercusión. Por lo menos la Mirta lo vio. Ya cumplimos con Dios y la patria con eso. Bueno, un video que tuvo muchísima repercusión en Florencia, más que nada porque bueno, se pudo explicar bien lo que era un juicio abreviado, por ahí, para el común de la gente que no está acostumbrado. Uno por ahí lo explica en la radio, como en mi caso, y no explica qué es el juicio abreviado. Bueno, se puede explicar de qué se trataba con palabras que el común de la gente entiende. Bueno, siendo un punto y aparte, vamos a hablar de lo que está pasando en nuestra localidad, actualidad de estos días, porque ayer, este pasado lunes, 11 de abril, una fecha que va a quedar guardada en la memoria de los florentinos, ha quedado inaugurado el Instituto de Nivel Superior de Florencia, que por lo pronto va a funcionar como una extensión áulica, recién va a depender del Instituto 63 de las Toscas, como fue la historia del Instituto 63, ¿no?, que por muchos años dependió del Instituto Ángel Cárcano y que hace 4 años atrás logró su independencia. Es una institución pública. Dijo ayer Rubén Carlos Coaín que se lo notó muy tranquilo en su discurso. No suele ser justamente una de las cualidades a lo cual destaque Coaín la oratoria. Sí tiene mucha palabra, es decir, cuando dice suele cumplir su promesa, pero la hora de la oratoria es una persona muy concreta en lo que dice. Pero yo hice un repaso histórico de cómo empezó estas gestiones en el año 2009, cuando llegaba primera vez que era candidato a presidente comunal. Dijo Coaín: yo prometí que iba a sacar Florencia ciudad. Y la verdad es que yo no me acuerdo, era un pibito de 12, 13 años, yo lo escuchaba y decía, pero este hombre, ¿será que consciente de lo que dice? Pasaron los años y Florencia fue ciudad. En el 2009 también se había comprometido a lograr que la localidad de Florencia tenga un terciario, un nivel terciario, que también es algo disparatado, porque si bien era una necesidad que urgía, pero es algo que uno lo escuchaba a los políticos del Rabón, de otras localidades del norte grande, del norte provincial, que prometían exactamente lo mismo. Y sin embargo, con el paso del tiempo cumplió. Y esto es lo que destacaba ayer, dijo, fue en el 2009, insistimos después en el 2013, después en el 2015, en el 2017, donde recién nos dieron un número de expediente,
y dijo: con la llegada de Omar Perotti, hoy estamos inaugurando este instituto de nivel superior. O sea que iba a hacer hincapié en un paréntesis con lo que estás diciendo, cuando Higuaín prometía eso, pero de mangazo le mandaba la coparticipación, o sea, no estaba frente a un gobierno que lo favorecía su pedido. Y aún así el hombre se arriesgaba a hacer apuestas fuertes. Mirá vos, bueno, sí, es bueno recordar esos pasajes, ¿no? Sí, apuesta fuerte en un momento donde él empezaba como... recordemos que Rubén Carlos Higuaín, el peronismo está gobernando Florencia hace más de 20 años, y Rubén Carlos Higuaín no era una persona, de hecho a él lo convocan en la política, no era una persona que participaba en instituciones públicas, pero no era una persona que estaba activamente en el municipio. Finalmente tuvo una participación, se decide, lo convencen del justicialismo, mejor dicho, porque no quería ser candidato a presidente comunal, y termina realizando promesas que realmente marcaron un antes y un después para Florencia. No solo promesas, porque cualquiera puede prometer, hoy está cumpliendo con esas promesas, y esto es lo que destacaba en su discurso. Después, bueno, lo que dijo Víctor Rebloch, también estuvo presente la directora del Instituto 63, Silvia Dadañol, quien, bueno, hizo hincapié en lo que es el nivel superior, que es un nivel donde uno decide, es optativo, no es obligatorio. Habló de la predisposición y de la insistencia del municipio en todo momento ante las autoridades del Ministerio de Educación, y bueno, un discurso para tenerlo muy presente, lo que dijo también el secretario de Educación de la provincia, que conoce la realidad de Florencia porque no dista mucho de su localidad, no dista mucho de la nuestra. Estamos hablando de Román, que si bien es otra cultura y otra sociedad, pero conoce a Florencia y conoce la gestión de Rubén Carlos Higuaín, cuando justamente Rubén Carlos Higuaín era presidente comunal y también Víctor Rebloch era presidente comunal de Román. Así que hizo un repaso de lo que fue su formación, de lo que implicó su formación docente, no solo su paso por la política, y de insistir a los chicos y no tan chicos, porque hay gente grande que estudia y te dice: yo quiero estudiar para sentirme realizado en la vida, y que saben que no van a llegar a titularizar. Recordemos que este es un profesorado de biología, un profesorado que no había en el norte de Santa Fe, y que, si Dios quiere, a partir de ahora se van a empezar a dictar clases de este nivel, y de esta carrera en Florencia. Hoy la lucha es para obtener más carreras, y de a poco se van cumpliendo las promesas. Don Carlos Higuaín, que se lo vio, yo te digo, muy tranquilo, muy sereno, muy aplomado al momento de emitir su discurso. Muy bien, los felicitamos a los florentinos entonces por este logro. Exactamente. A ver, iba a decir que están un paso adelante de que nosotros, y recuerdo que sí tenemos profesorados acá en Ocampo. Lo que pasa es que no son públicos, que es lo que quisiéramos, ¿no? Que sean públicos y gratuitos. Exactamente. Pero bueno, algún día va a llegar. De gestión privada. Sí, eso seguro. Y un dato también curioso, fíjate lo que decía ayer el intendente. Se están preparando, el INDEC mandó estos días, seguramente lo ha mandado a Ocampo y otras municipalidades y comunas, pidiendo informe de los barrios. Es decir, si se ampliaron barrios, si hay más barrios, esto porque tienen que enviar a los censistas. O sea, va a ser el censo en mayo, ¿no? Y hay 2 barrios que en el 2010 no había y que ahora hay en Florencia. Así que eso es un dato curioso. Eso también un dato. Son 2 barrios nuevos, un buen dato realmente. Cómo ha crecido la población, uno se da cuenta, y esto es un incentivo muy importante, porque la gente, en su gran mayoría, no nos queremos ir de Florencia. Es tu lugar, es donde naciste, donde tenés tu amistad y querés seguir estando ahí. A veces, bueno, optás por irte porque no hay oportunidades, pero no porque en todo caso el poder comunal o municipal no hizo la gestión. Se han hecho muchas gestiones, como dijo el intendente, para tener un nuevo hospital, tener un nivel terciario, tener más obra, que era fuente de trabajo. A veces las respuestas no llegan, hoy las respuestas están llegando, dijo Higuaín ayer en su discurso de inauguración del terciario. Esta expansión demográfica no tiene que ver con gente que viene a Florencia a vivir, sino que tiene que ver con una expansión demográfica natural, o sea, hijos de hijos que se quedan, en lugar de irse quedan ahí y empiezan a ampliar barrios, ¿no? Exactamente, son florentinos, como dice el dicho, nacidos y criados en Florencia. Claro.
que deciden seguir poblando bueno, de hecho logró esa ciudad por eso justamente, ¿no? Por la población que tiene. Hubo una estafa, Narciso. Contame qué particularidad, porque no la vi publicada en ninguna página, excepto en la tuya, recordame cómo es tu página, cómo se llama, dónde la podemos ubicar. Bueno, florenciahoy.com. Esto era una noticia. Florenciahoy.com. Exactamente, florenciahoy.com. Básicamente noticias de la localidad de Florencia, pero también otras del ámbito regional y provincial, claro. Exactamente. La semana pasada nos contaban familiares de las víctimas de lo que le había pasado. Uno más o menos pudo asesorarle para que hagan la denuncia. Después, obviamente, que tomaban asesoramiento de personas con mayor conocimiento, pero recurrieron a los medios de comunicación para ver en qué podíamos ayudar, que no fue mucho, pero en algo se dio una mano. Si bien eran 3 personas, nada más que de los 3 a uno no lo estafaron a otros 2. Los estafados son David Emanuel Maciel, 32 años, y Juan Manuel Aquino, que denuncian a un tal Claudio Castillo. ¿Y por qué digo un tal Claudio Castillo? Pongo en duda su identidad porque aparentemente habría presentado documentación trucha al momento de hospedarse y de presentarse ante estas personas. Y ahora no vamos concretamente a la estafa. La semana pasada, este hombre que se autodenomina, o podría ser incluso apellido Castillo, eso se está investigando, se presenta en Florencia, se hospeda en un hospedaje que hay en la ciudad y se reúne en la estación de servicio de la localidad, la única estación de servicio que tiene Florencia. Se reúne como todo un empresario a tomar un café y a decirle, estaba buscando personas para una supuesta obra que iba a hacer desde Florencia hacia el Chaco. Y si bien no supieron bien precisar, algunos decían una obra de gasoducto, otros decían otra obra. La verdad que lo de gasoducto no se entiende mucho, porque de hecho la obra ya está hecha, faltan algunas terminaciones, pero la obra de gasoducto está hecha. Pero en todo caso esto no es lo más importante. Lo más importante viene ahora. De las 3 personas con las que se comunica Castillo, 2 tenían una hormigonera. Uno, una máquina para hacer hormigón. Uno de las víctimas era dueño de esa hormigonera y otro le prestaban la hormigonera, los familiares, un amigo, le prestaba la hormigonera. Le dice, esto fue el 1 martes de la semana pasada, le dice, bueno, yo necesito la hormigonera, te vamos a contratar a vos para trabajar y te vamos a contratar también a tu hormigón, vamos a alquilar tu máquina. Y bueno, yo encantado, gente honesta, quieren trabajadores, personas de bien. Tengo entendido que ofrecía cifras importantes para el alquiler. Sí, a mí me decían 7.000, otros me dijeron un poco más, y la verdad que nadie me supo precisar bien exactamente, y estuve hablando... 7.000 diarios me parece que era. Diarios. Pero 7.000 pesos diarios, era para sospechar, ¿no? Era para sospechar. Una persona de buen corazón, le entregan su maquinaria, se van esperando que al otro día, como le había dicho Castillo, que al otro día iban a firmar el contrato. Ese día fueron a la hora y supuestamente al mediodía se iban a encontrar. Al mediodía este hombre no apareció. Después le dijo a las 5 de la tarde y ahí empiezan a sospechar. 17 horas, 5 de la tarde y Castillo no aparecía. Castillo se fue de Florencia con las 2 hormigoneras. Hasta lo que se sabe, y esto uno lo conoce... ¿Estamos hablando de hormigoneras las comunes que conocemos o las que son ya para obras más grandes? Aparentemente son las comunes, que están evaluadas en 120.000 pesos cada una. Mira. Hoy día si uno tiene que comprar una nueva está en ese precio. Se va de Florencia, y esto ya es extraoficial, me contaban de que hay una filmación donde se lo ve por las Toscas, y desde ahí se le pierde el rastro. El fiscal hoy dio algunas precisiones, obviamente que no va a dar muchos detalles porque está la investigación abierta, está Juan Carlos Cobuc a cargo de la investigación. ¿Qué dice Cobuc? Sí, efectivamente se está investigando. En líneas generales es así como estamos contando, o afirmó que es así como estamos contando, y que bueno, estas personas fueron estafadas en su buena fe de querer trabajar, de querer ganarse el pan dignamente, y lo estafan
de una manera... O sea, el tipo en este momento está desaparecido junto con las dos hormigoneras, no lo recuperaron. Exactamente, está desaparecido con la dos hormigonera y no la han recuperado y no se sabe tampoco dónde está esta persona. Y bueno, hasta ahora la Agencia de Investigación Criminal a cargo de la investigación. Había sospecha que era cordobés, había alguna tonada que lo destacaron, o la sospecha era caprichosa. Sí, no, la tonada era cordobesa. Tenía una tonada cordobesa, lo que me decían, pero él supuestamente vivía en Rosario. Que bueno, nos queda la duda, hay más duda que certeza en esta... Lo más probable es que sea un preso escapado y se mandó una, qué sé yo. Ya son personas que están jugadas todo nada y no tienen nada para perder, ¿no? Pasa esto. O sea, hasta hoy no apareció el muchacho, no hay datos dónde están, mucho menos las hormigoneras. ¿En qué lo llevaban? ¿Tenía algún camión, alguna camioneta, algo? Bueno, me decían de que supuestamente la persona contrató a alguien para llevarlo. Para llevarlo hacia las Toscas. Pero bueno, esto yo voy consultando al fiscal, no me dijo ni sí ni no, y que bueno, estaba todo en esta sin mucha logística, muy arriesgado lo que hizo. La verdad que no tenía camioneta, no tiene auto. Tipo que no tiene un mango. Muy arriesgado, muy sospechoso, es muy lamentable porque estafó a gente muy necesitada. Así que no es, se esclarezca, imagínate, esto lo compramos con muchos sacrificios, son laburantes, no son personas, viven el día a día, son su elemento de trabajo. Seguramente habrá sido la herramienta más cara que tenían de todo el equipo. Seguramente. Exactamente, tal cual. Muy bien. Narciso, te agradezco mucho el informe, un abrazo. Un abrazo grande, Hugo, gracias por el contacto.